Pues de forma muy rápida. Yo os he dejado un ejemplo en la carpeta compartida que se llama Plinian Core en M. Esto es lo que estoy viendo aquí. Vale, y he dejado este ejemplo aquí de XML. Entonces, entrando directamente en materia, lo voy a... No, este no, con este no se asusta nadie, yo creo. Lo voy a abrir para que lo veáis. Bueno, el XML, como decía Paco, ¿para qué nos sirve? Es un estándar para compartir datos, ¿vale? Que tiene soporte para bases de datos, y lo que nos va a facilitar eso es la interconexión y la comunicación entre diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces, esos XMLs, lo que vamos a conseguir con ellos es definir, por decirlo de alguna forma, como ejemplares, en este caso serían fichas de especies, y esos XMLs se fijan o van sujetos a una estructura y unas reglas de validación que se definen en lo que sería el esquema, el XML esquema, ¿vale? Que es lo que os voy a mostrar ahora con el ejemplo. Esto lo voy a cerrar, a ver si... Aquí. Vale, entonces este sería un ejemplo de XML. He utilizado una ficha del Ursus maritimus, del oso polar, ¿vale? Y entonces este XML, como decía, lo que me va a permitir es incluir información en el formato, en este formato, en un formato legible, ¿vale? Con información del Ursus maritimus, y que va a cumplir la estructura o el esquema que yo he definido en lo que veremos mañana, que es el estándar de Plinian Core, que es este archivito de aquí, el que pone Plinian Core Astral Model. Bueno, esto así desde luego es imposible verlo. Mañana lo veremos con otro programita que te permite visualizar todos los elementos de los cuales está compuesto Plinian Core. Entonces, este es el modelo abstracto, como hablaba Paco antes, que en ese esquema lo que se va a definir es todas las posibles estructuras o todos los posibles elementos por los cuales va a estar compuesto, puede estar compuesto una ficha de una especie. Se van a definir una serie de reglas, y cuando yo defino un ejemplar, en este caso un XML del oso polar, pues ese XML que visualizo aquí, bueno, pues en esta línea se está especificando de dónde se saca ese XSD, y cuando el programa o el sistema de validación valida el conjunto de reglas de ese esquema, pues va a decir si son válidas o no son válidas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de elementos en mi esquema que me dicen, pues ese esquema define que este elemento es obligatorio, este es obligatorio, este es obligatorio, todos esos elementos en el XML van a tener que salir, los opcionales no. Si defino un elemento que es complejo y que tiene una secuencia iterativa de elementos, pues voy a tener que, en ese XML, en esa ficha, en ese ejemplar, voy a tener que cumplir ese conjunto de reglas. Aunque no lo podamos ver en el XSD, veremos mañana en Plinian Core. Tenemos un repositorio que está en GitHub. Voy a ponerlo, si buscáis Plinian Core GitHub o GitHub Plinian Core, esto debe ser de broma. Santiago busca. Los documentos tienen contenido y estos son XML. Los documentos que son esquemas, eso es XSD. el formato de contenido tiene extensión XSD.
propio XSD es una versión de XML. XML es Extensible Markup Language. Entonces todo funciona a base de etiquetas y contenidos dentro de las etiquetas. Las páginas web HTML es un dialecto de XML también. Es todo etiquetas, contenido, etiquetas. Y los XML, lo que las etiquetas son los elementos. Si es un género, si es una especie, si es un país. Digo, este país es Colombia, este país es España. En el esquema tendré que decir, tengo un elemento que se llama país y que es que es obligatorio. Ese es un poco el juego. Y la idea de todo este invento de out the fast, todo XML y XSD es un formato que transmite información con independencia de la implementación. Entonces se lo pasa a un programa y lo traga, se lo pasa a una aplicación en PHP y lo traga, se lo pasa a una aplicación en Java y lo traga. También es parte de la filosofía que es entendible por humanos y por máquinas. Esto es más o menos a medias porque ya habéis visto la ficha de Google. Hay palabras que se pueden leer. Bueno, simplemente os quería mostrar, porque lo vamos a ver mañana, el repositorio que está activo ahora, estos dos este está obsoleto, esta es la definición que hay del Plinian Core en la Wikipedia, ¿vale? Y este es el que está ahora mismo con el que estamos trabajando. Mañana explicaré por encima esto, y en la parte de documentación, aquí viene... Plinian Core, ¿dónde sabéis lo que es? Otros no, es una estándar para hacer fichas de especies, o para intercambiar información de especies. Esto ya digo que mañana lo explicaremos bien en profundidad. Simplemente lo que quiero que veáis es un poco lo que veremos también mañana, que es cómo se visualizan Taxon Record. Con esto ya directamente va a hacer. Sí. Vale, esto es lo que está definido en el XSD, como decía Paco, ¿vale? Que en el modelo abstracto, en ese XSD, estoy definiendo en este caso ese taxon record que va a tener una serie de elementos, son elementos complejos que a su vez van a tener más elementos, ¿vale? Y en el XML, en el punto XML, en el fichero XML, lo que voy a hacer es sujetarme a las reglas que se definen en ese XSD, en este caso en ese modelo abstracto, ¿vale? Para definir pues las fichas de especies en concreto, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que os mostraba aquí, del oso polar, ¿vale? Yo que puedo tener una ficha de especie, en el caso concreto del modelo abstracto de Plinian Core, ¿vale? Yo tengo un elemento que es el metadato, ¿vale? El elemento en el cual almaceno toda la información de la metainformación de esa ficha. Dentro de ese elemento de metainformación tengo que tener el identificador del dataset, la fecha de creación de esa ficha, ¿vale? Luego para el dataset tengo que tener el título, quién lo ha creado, ¿vale? Con el nombre de la organización. Luego puedo poner un nombre individual con su nombre y su apellido, ¿vale? Los datos del proveedor, si tengo el dato de la publicación, la fecha de publicación, si tengo un hashtag puedo meter el hashtag también, y luego información de contacto, pues igual, con la misma estructura, ¿vale? Una vez que he rellenado en ese XML para esa ficha en concreto la información de la metainformación, me vengo a incluir la información del taxon, ¿vale? Entonces tendría un elemento que sería base element, que es un elemento obligatorio donde incluiría el identificador del taxon record ID, ¿vale? Información, un elemento que incluiría la información del record metadata, en este caso un elemento obligatorio que sería la versión con la fecha correspondiente de date issued, y luego podría incluir, ya en función de la información que yo tenga en esa ficha de esa especie, ¿vale? Pues imaginaros si es en el caso del magrama, todas las fichas que veremos mañana, un ejemplo del mejillón cebra. Pues yo podría coger esa ficha del mejillón cebra, ese PDF, y hacer los mapeos correspondientes para incluir esa información dentro de ese XML. En el caso del Ursus, que yo he cogido de OL, pues que tenía el nombre científico, ¿vale? Con el identificador y el nomenclature code, tenía los sinónimos, ¿vale? Y me estoy ajustando este XML
a las definiciones, a las reglas que tenía en el XSD. Entonces, para los sinónimos puedo tener un conjunto de sinónimos, esa regla donde yo estoy definiendo que puedo tener una secuencia de sinónimos, lo tengo en el XSD, ¿vale? Y en este caso puedo tener dos sinónimos, estos dos que estáis viendo aquí. Luego puedo tener un nombre común, ¿vale? Que en este caso sería polar bear. Y luego, para nomenclatura y clasificación, puedo tener información sobre la jerarquía taxonómica, ¿vale? La que estáis visualizando de kingdom, phylum, class, order, family, ¿vale? Luego, siguiendo igual la definición del modelo abstracto de Plinian Core, pues en historia natural podría tener lifeform, podría tener hábitat y distribuciones, etcétera. De esta manera, cuando yo directamente tengo un sistema o una aplicación que me valida este XML, con toda la información que he incluido, como le estoy especificando arriba, por ejemplo, que es una forma de validarlo, que este XML va contra un esquema, contra un XSD, va a comprobarme que la estructura y que las restricciones que yo he incluido, los vocabularios controlados, etcétera, de este XML son correctos, ¿vale? O sea que preciso tener las dos partes. El esquema definido, que en nuestro caso, que vamos a ver mañana en Plinian Core, es ese módulo abstracto o un application profile particularizado para cada perfil de aplicación, y luego la salida final, ese XML que me va a permitir intercambiar mis fichas con otros portales para que tenga más interconexión, más comunicación. Y eso sería un poco la explicación del XSD y el XML. Entonces, si tenéis alguna duda, si lo habéis entendido. Se puede ver con un ejemplo muy sencillo yo lo había pensado el otro día, a ver si se puede entender. Un ejemplo muy sencillo de un sistema de manufactura de coches. Vale, yo tengo una plantilla donde defino a nivel industrial cómo tienen que ser mis coches. Entonces, una vez que he definido todas las restricciones y esas estructuras donde estoy especificando los coches que voy a fabricar tienen que ser así, ese conjunto de reglas o de reglas de diseño es lo que sería el XSD. Y cada uno de los coches, de los ejemplares que me cumplen eso, que tengan 5 puertas, que sea de tal color, etcétera, son cada uno de los XMLs. Esa sería la explicación rápida.